Actualidad informativa, puntos y enfoques. A continuación vamos a presentar a un invitado muy especial para este día. Ya ha estado en el programa, es un dominicano que se destaca fuera de nuestras fronteras, más allá. Es parte de la diáspora. Vive en Estados Unidos, es artista visual, pero además es un politólogo que está imbuido en el mundo académico. Y vamos a hablar entonces de ciencias políticas y de la situación social, cultural, económica, de las relaciones internacionales de Estados Unidos en esta era de Donald Trump. Buenas tardes, Ezequiel Jiménez. Radamés, agrega algo a la presentación si tú quieres. No, evidentemente Ezequiel es todavía un joven artista visual, pero que se ha destacado en los últimos años, ha estudiado ciencia política y sobre todo se ha convertido en un gran analista internacional, sobre todo de la política norteamericana. Y como nosotros tenemos una relación tan estrecha con Estados Unidos, es importante, Ezequiel, además de darte la bienvenida a este programa, arranquemos, que hablemos un poco de lo que ha sido el ejercicio de Donald Trump. ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo tú evalúas el ejercicio de Donald Trump en estos 2 años? Que todos los días tiene una nueva controversia, porque siempre está inventando una. Se está reinventando en el debate y en las controversias. Buenas tardes y muchas gracias por la oportunidad. Es un placer estar aquí con ustedes. Por cierto, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, los otros días dijo que él era enemigo de las controversias, que a él no le gustaba. A él no le gustaba. Que era que lo ponían en eso, pero en realidad su vida ha sido siempre controversial desde los 90, de los 80, llevando una vida empresarial. Desde los tiempos del boxeo y las mujeres. Correcto, sí. Ya, para ponerles 2 ejemplos. Sí, correcto. Y estamos aquí para contestar. ¿Qué te ha parecido? Bueno, realmente es muy interesante lo que está sucediendo en Estados Unidos. Y yo le decía a Radamés en el pasado que en los Estados Unidos lo que se estaba dando era una especie de revolución dentro de lo que es la política norteamericana y de lo que es el enfoque de la política exterior de los Estados Unidos. Y le decía a Radamés desde el principio que con la llegada de Donald Trump se iba a rediseñar la política internacional de los Estados Unidos y la manera como los Estados Unidos se relaciona con el resto del mundo, específicamente en lo que es el área comercial, en lo que son los tratados de libre comercio y en lo que representa toda la producción de la cadena global. Y entonces, en estos momentos, hay siempre un temor del inmigrante dominicano y la gestión de Trump. Los cambios que ha habido, el tema de lo radical de su discurso, las amenazas. ¿Cómo tú, que eres parte de la diáspora, ves eso? ¿Cómo se siente la comunidad dominicana? ¿Está temerosa, está tranquila, apoya a Trump? Bueno, en el caso del inmigrante específicamente, paradójicamente, la popularidad del señor Donald Trump dentro de lo que es la comunidad latina en los Estados Unidos ha aumentado. Sí, a todo lo contrario. Porque lo que se está dando interno en los Estados Unidos, el que está afuera, que vive... No es lo que se está percibiendo fuera. Es una mezcla, pero no está como muy claro eso. Porque, como yo le digo, en los Estados Unidos se está dando una revolución, no una revolución como la que nosotros estamos acostumbrados a ver, violenta, por ejemplo, como la de Cuba, en Venezuela, el comandante Chávez, que es donde los poderes establecidos realmente reaccionan de una forma tan airada contra un gobernante. Y entonces, la manera como algunos grandes medios de comunicación, algunas corporaciones, algunos ya poderes establecidos, se han lanzado contra él, es solamente cuando un individuo toca nervios sensibles. O sea, hay una revolución sistémica, es el sistema. Bueno, de cambio, por ejemplo, de como la política en Washington se ha manejado por parte de los políticos tradicionales. ¿Está cambiando el modelo? Sí, yo diría, por ejemplo, en el sentido, por ejemplo, el señor Donald Trump no llega ahí por accidente. Llega ahí porque los ciudadanos estadounidenses se sentían que los políticos tradicionales no le estaban poniendo atención a sus preocupaciones. Entonces, ¿qué sucede? Evidentemente... Llega un no político. Yo diría no político, pero no tradicional. O no un político de profesión. Podríamos decir así, porque si usted se da cuenta, el señor Donald Trump cuando contesta algo, lo contesta en blanco y negro.
Si a usted le gusta bien, si no, no. Y un político tradicional no podía hacer ni iniciar esos cambios. Esos cambios que él ha iniciado, no hay manera de pararlo, aunque él salga mañana del poder. Por ejemplo, lo que están proponiendo, por ejemplo, en el sistema de migración, es un sistema que de alguna forma u otra perjudica a algunos países y quizá benefician a otros. Es un sistema migratorio parecido al del Canadá, parecido al de Australia y países así que abren la puerta al inmigrante dependiendo la mano de obra que ellos necesiten. Si necesitan técnicos, ellos se enfocan en esa parte. Entonces, ese es el enfoque de la migración tradicionalmente económica. Correcto, bueno. En el mundo, así. Sí, porque realmente, ¿qué sucede? Los Estados Unidos ha entrado en una etapa que no es los Estados Unidos de los 80 ni de los 70, donde realmente había una gran abundancia, donde se podía ir a buscar y como quiera el sistema seguía funcionando. Ya los Estados Unidos, la competencia china ahora. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La migración se está por limitar de una manera que ellos reconocen lo que es familia directa. O sea, que se pueda pedir una esposa y un hijo. Después de ahí, entonces, separan las cosas. Porque ahora tienen un sistema migratorio, lo que ellos le llaman como en cadena, que a veces hasta un primo puede llegar allí. Sí. Entonces, ellos lo que están tratando de que el que venga a aportar aunque sea algo, aunque reciba algún beneficio, ¿no? Y entonces esa es la dinámica y algunos países se verán beneficiados. Yo creo que muchos países del continente asiático se van a ver beneficiados porque son personas que también tienen la disciplina que es muy parecida a la norteamericana. Y quizá en ese sentido, quizá algunos países de los nuestros se vean un poco perjudicados. Pero la popularidad de él anda entre los latinos, los Estados Unidos, anda aproximadamente, las encuestas le dan un 30%. Y él consiguió el 28% del voto latino. O sea que ha aumentado. Sí, ha aumentado. Porque el latino también tiene tendencia a ser conservador. Y él tiene una política en cierto sentido también de corte conservador. Sí. Entonces, evidentemente, pues... sectores más conservadores sí, y radicales también. Correcto, sí. Hoy ha salido, Ezequiel, una información muy interesante en el día de hoy. 500 empresas de Estados Unidos piden a Donald Trump que evite una guerra comercial con China. En la que piden que evite una guerra comercial con China y que no imponga nuevos aranceles al país asiático. Una medida que, según los firmantes, reduciría el Producto Interno Bruto estadounidense en un 1% y costaría más de 2 millones de empleos. Por cierto, en el día de hoy, China impuso aranceles en una dimensión enorme a los tubos de acero importados que importa China de Estados Unidos. Es decir, que la guerra comercial está en su mejor momento. Estas 500 empresas, que son de las empresas más grandes de Estados Unidos, le están pidiendo a Donald Trump que detenga, porque eso va a desacelerar la economía de Estados Unidos. Incluso lo calculan en un 1% del Producto Interno Bruto. ¿Qué tú opinas al respecto? Bueno, hay que tomar en consideración, es un número importante, y es evidente que desde antes de su llegada al poder y su discurso, él iba a tener un choque con grandes corporaciones estadounidenses que su producción la instalaron en China. ¿Entiendes? Y evidentemente... Su primer mercado era el China. Bueno, de fabricar, qué sé yo, tenis a $1 para venderlo, qué sé yo, a $300 en los Estados Unidos. Pero a la misma vez, muchas de estas corporaciones se llevaron muchos puestos de trabajo norteamericanos a China. Entonces, ¿qué sucede? El que esas corporaciones pidan públicamente a Donald Trump que evite esa guerra, y yo creo que a él le interesa evitarla. Lo que sucede es que si muy bien... está cambiando las reglas del juego. Sí, lo que sucede es que si muy bien la figura de Donald Trump es una figura que divide mucho porque su liderazgo es en blanco y negro, usted lo quiere o no lo quiere. Pero una de las cosas que los estadounidenses sí coinciden, enemigos de Trump o amigos, es que China es una gran amenaza para los Estados Unidos. En primer lugar, por la manera cómo maneja el asunto de los aranceles a los productos estadounidenses que van a entrar al mercado chino. Por ejemplo, un ejemplo puede ser que si un carro fabricado en China paga 2.5% para entrar a los Estados Unidos, el norteamericano paga fácilmente un 25%. Entonces, no hay paridad ahí. Correcto. Entonces, aparte de eso,
siempre hay muchas denuncias de cómo China hace transferencia de tecnologías ilegalmente de los Estados Unidos. La copia. Exacto, porque como usted sabrá, los Estados Unidos mantienen el monopolio de la tecnología. Y China, Donald Trump lo acusa de que se ha desarrollado precisamente robando tecnología norteamericana. La piratería. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En esa parte él tiene un punto de que realmente los estadounidenses coinciden en eso, que China es una gran amenaza para los Estados Unidos. En la llamada diáspora dominicana, los dominicanos, lo que yo llamo los dominicanos presentes, Carlos, no los ausentes, como no. de manera equivocada. Eso es como peyorativo. Es decir, no hay nadie más presente que un dominicano norteamericano, porque muchos tienen la doble nacionalidad porque la Constitución lo permite, Carlos. Sí, eso lo permite, no hay problema. No dejan de ser dominicanos y se hacen estadounidenses. No, hay 556.000, dice la Junta Central Electoral, Carlos, inscritos de los dominicanos en el exterior. Y hay un llamado a que cada día más se inscriban en el padrón de la Junta Central Electoral porque la ley se lo permite. Ellos pueden seguir siendo norteamericanos y con la doble nacionalidad se pueden inscribir en el padrón de la Junta sin dejar de mantener su nacionalidad norteamericana. Sí, eso es cierto. Entonces, incluso en estos días vi un llamado, doña Milagro Ortiz, en esa dirección, que el enorme aporte que hacen los dominicanos, estamos hablando de más de 6.000 millones de dólares. Ya la remesa, Carlos, de los dominicanos. 6.000. Más de 6.000 ya. Es una cifra significativa. Más de 6.000 millones de dólares, que es una cifra, está ahí, y el turismo y las exportaciones son las tres fuentes fundamentales. Enorme, ¿no? Entonces, ¿qué te parece ese llamado para que, así como los dominicanos en el exterior tienen una gran participación en la economía a través de las remesas y muchas cosas que no se pueden calcular, Carlos? La cantidad de ropa y de cosas y de regalos. Hay muchas cosas que los tanques y los envíos. Hay una cosa que tú no puedes calcular, la cantidad. Cuando tú vienes y le traes un regalito a algún amigo aquí, aunque sea un cuadro de pintura que tú traigas. Los tanques están instituidos, que son unos envases llenos de comestibles, ropa, de todo. Y con las transferencias con las mudanceras y la... Pero yo le quiero hacer esta anécdota. Vamos a ver. Ayer, en Santo Domingo, yo fui a cambiar unos dólares, ¿verdad? Y cuando voy a la casa de cambio, yo alcanzo a ver una línea larguísima. Una fila. Sí, yo no estoy pensando que ahí que yo tengo que ir a cambiar, pues yo estoy pensando que ahí lo que se está regalando algo. Sí. Y resulta que ahí lo que va a personas a buscar envíos. Yo creo que yo era el único que fui a llevar dólares. Al contrario, a cambiar dólares. O sea, puedes encontrar el fenómeno también de que hay muchas personas que están enviando dinero hacia Haití. Ese fenómeno lo puedes encontrar también. Okay. Sí, bueno, hay muchos haitianos a veces haciendo filas. Yo he visto muchos haitianos haciendo filas. Eso es enviando remesas. O sea, el mismo drama de los dominicanos que están allá haciendo filas para enviarlo. Entonces, llamado, Ezequiel, a que se inscriban en el padrón de la Junta Central Electoral para que puedan decidir, y claro, que participen allá y aquí. Correcto. Porque la doble nacionalidad le permite tener vida política en Estados Unidos y vida política en la República Dominicana. Correcto. A mí me parece muy bien el llamado. Mi temor siempre ha sido que el dominicano en el exterior, o sea, se concentre 100% solamente en la política dominicana y en lo que está ocurriendo aquí cuando físicamente están allí. Y eso le distraiga para que ellos hagan un esfuerzo para asimilar esa cultura. Estadounidense. Correcto, para que se sientan es su medio de vida. Para que sean parte de esa sociedad y a la misma vez eso les da poder para también ellos participar con más fuerza en lo que son las decisiones políticas de la República Dominicana. Entonces, de hecho, hay representación de origen dominicano en los órganos legislativos. Correcto, pero esta es para allá, pero apenas tenemos el único que tenemos en el Congreso Federal. En el Congreso Federal, pero hay en los congresos solamente estatales. En los estatales sí, pero en el federal solamente tenemos. Pero no son lo suficiente, o sea es muy lo que deberían decir. Todavía, porque tenemos 2 millones de dominicanos en Estados Unidos. Bueno, y en los ayuntamientos tenemos, en los gobiernos locales. Sí, pero muy poco todavía, o sea, realmente el poder económico que el dominicano ha logrado adquirir en la ciudad de Nueva York y se ha convertido no está a la par con la representación política, pero no solamente la representación política, sino también lo que es el
el mundo académico, lo que es las artes, porque nosotros también cometemos O sea, un se error queda grave. en el plano de los obreros, de la fuerza laboral, Sí, sencillamente. y enfocado también solamente en lo que es la política y el deporte. Y entonces, realmente nosotros, por nuestra cultura, Y la nuestra farándula idiosincrasia, también, los artistas también. sí, bueno, pero ya a nivel de grupo, Sí. entorno comunitario, pero lo que nosotros tenemos que sacarnos de la mente es que en una sociedad como la de Estados Unidos, solamente se consiguen cosas y se consiguen cuotas de poder a través de la política. No es cierto. El sector privado tiene hasta mucho más fuerza que el gobierno, porque, por ejemplo, el caso de Donald Trump. Sí. Por ejemplo, el presidente muchísimas decisiones lo ponen en jaque mate, que él no puede moverse, porque no es verdad que a través solamente de la política usted logra un poder total. Usted tiene que tener una representación en todas las áreas de la sociedad, tanto en el mundo académico como en el mundo intelectual, como también en la política, que es muy importante, el deporte. Y nosotros nos hace falta también entender eso. O entender que nosotros, por ejemplo, si no le gusta, por ejemplo, Donald Trump, que usted va a ayudar a sacar a Donald Trump de la Casa Blanca pensando en Danilo Medina, porque Danilo Medina está aquí y Donald Trump está en Washington. O sea, tu llamado es a Interesante que los eso. dominicanos, a los que viven, los norteamericanos de origen dominicano, se integren más a la vida norteamericana. Bueno, y que O eso los comienza... dominicanos que se han hecho estadounidenses. No, Sí. y eso comienza con Exactamente. los dominicanos que emigramos de aquí para ayudar también a educar a nuestra descendencia. Porque si usted, por ejemplo, tiene sus hijos en los Estados Unidos, pero usted lo cría solamente con la idea que él es nada más dominicano, Con el modelo dominicano. él tampoco va a asimilar esa sociedad ni la va a conocer aún naciendo en los Estados Unidos. Eso es muy cierto. Y lo puedo decir por experiencia propia, por el Sí. tema de los nietos. Ah, bueno, ¿verdad? Así Que tú que tienes están- unas nietas que Sí, viven no, allá. pero están imbuidos en la cultura estadounidense, nacieron en Estados Unidos y participan en el Día de Brujas, en todas las tradiciones de la cultura estadounidense. Se han, Sí, no, y se han puede- integrado a la vida de y Estados puede Unidos. porque participar. son estadounidenses, lo que yo no quiero que pierdan la raíz No, dominicana. no, identidad ellos no la van a Ese, perder la nunca. Lo identidad. que realmente, lo que uno siempre debe de evitar es hacerle entender es que ellos no son parte de esa sociedad, porque las oportunidades que hay allí, entonces no la van a aprovechar nunca, porque Exacto. piensan que esas oportunidades Son son solo para para- los norteamericanos y ellos no se sienten norteamericanos Sí, sí. mentalmente, y eso es un tema. daño que también se le hace a nuestros descendientes. O sea, no necesariamente ellos tienen que perder la cultura americana Podría ni dejar de decirse- hablar español en su casa. Bueno, de el una año... manera cruel podría decirse, escúchame Radamés, Sí. muy gráfica y Sí. quizás pensando como Manuel Castillo, que es que los dominicanos que están en Estados Unidos están como con unas anteojeras, que ellos nada más ven, no ven para los lados. Y por ejemplo, tú encuentras dominicanos con muchos años en Estados Unidos, Sí. residiendo en New York, que nunca han ido a la Estatua de la Libertad, ni saben lo que es. Sí, porque también estamos Rockefeller Center, pendientes están en lo que pasa en aquí. el sí, y en el diarismo de una bodega, de una Sí. fábrica, y No, y no con la salen de idea- ahí. y- Físicamente ellos están allá, pero mentalmente están aquí. Aquí. Sí, porque también hay una situación que uno no entiende bien también. Si también a eso se le suma un poquito de vagueza en términos de hacer un pequeño esfuerzo para conocer esa nación y conocer su cultura. Y las Porque oportunidades que da el conocimiento, porque por Correcto. desconocimiento los dominicanos les pasan muchísimas cosas, sencillamente, Correcto, sí, hasta sí. por el idioma, por no interesarse en conocer. porque el eso idioma. requiere un esfuerzo demasiado grande. Y entonces, es muy cierto si no estamos dispuestos y tenemos el coraje y el valor para enfrentar los desafíos que uno enfrenta cuando emigra a una sociedad, uno nunca se va a asimilar esas culturas. Y si no la asimila, no va a ser parte de ella. Y si no es parte de ella, usted no va a poder aprovechar las oportunidades al máximo. Puede aprovechar cosas, pero no al máximo de lo que podría. Bien, vamos a hablar de las elecciones de Estados Unidos, que serán el próximo año, Carlos. Ya, Ya eso porque está era ahí. Tan rápido, ya. En El tiempo en vuela. noviembre, La verdad que Trump ha dicho que el tiempo pro- pasa rápido. el Sí, ha próximo volado, sí. año, en noviembre del próximo año de elecciones. en El Estados tiempo Unidos. de Trump ha sido Yo le he rapidísimo. dicho y tengo una vieja discusión con Ezequiel que el candidato, sin lugar a duda, del Partido Demócrata debería ser Joe Biden. Y tengo 2 años diciéndoselo. Y ¿Qué yo dice está en primer Ezequiel? lugar ya. ¿Qué dice? ¿Cuáles son las expectativas que tú Pero ves para Donald Trump las ha dicho elecciones? que quiere seguir aparentemente. No, ya. claro, y va a ser candidato del Partido Republicano, sin Y lugar a entonces, dudas. y la popularidad ha aumentado, según lo que nos está diciendo Vamos a ver, Ezequiel. Por lo ¿cuáles menos son las en expectativas el que tú ves segmento para las latino. próximas elecciones? Así, En brevemente. los grupos minoritarios se ha aumentado su popularidad. Bueno, yo realmente le decía a Radamés siempre que dentro de las primarias demócratas, evidentemente, él se ve que es el candidato. Él tiene, Joe Biden. sí, le lleva como 20 puntos
a sus contrincantes más cercanos, entre ellos Bernie Sanders. Bien, y eso se entiende, porque fue un hombre que fue 8 años vicepresidente y como 30 senador, o sea, que tiene muchos amarres dentro de lo que es el engranaje político interno. Ahora, lo que yo veo es, y yo le decía a Radamés, que yo personalmente, esto va en contra de todos los pronósticos, los titulares de cable de noticias internacionales que salen a diario, ellos no tienen un candidato para él, realmente. Joe Biden, diríamos para enfrentar a Trump. Sí. No es el candidato que reúne las condiciones suficientes como para vencer a Trump. Sí, porque mire lo que sucede. A Donald Trump se le ha dado por todo lado. Sí, sí. O sea, por ejemplo, solamente en los grandes medios... Boxeo, sí, mire, solamente los grandes medios de comunicación. A través de un estudio, Media Center Research for the Media, el Centro de Investigación para la Media, sí, el estudio para los grandes medios, ¿no? Encontró que un 95% de la cobertura de esta administración son negativas. Todas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo lo que veo es que las bases que lo llevaron a él al poder no han logrado corromperle esa base sigue intacta ahí. Entonces, usted se encuentra muy extraño cuando con el desafío que él ha enfrentado, no solamente en términos de las medias, pero grandes capitales, lo político. Entonces, si no se logra, por ejemplo, si no ha logrado, por ejemplo, comerle un poquito las bases, entonces yo no veo. Y aparte de eso, sus rivales no están tratando temas de Estado de interés para los Estados Unidos. Todo lo que usted ve, por ejemplo, de sus contrincantes son cosas más personales hacia él. Son chácharas, vamos a decir. Bueno, cosas personales hacia él, no son temas de Estado, no son temas de carácter económico, no son temas de carácter migratorio, no son temas de carácter de seguridad, no son temas de cómo se enfrenta China, cómo se resuelve el problema de Corea del Norte, cómo se resuelve el problema con Irán. Entonces, usted no sabe cómo un candidato que no trate esos temas para enfrentar al incumbente, cómo él entonces lo va a tratar. Gracias a Ezequiel